Mirad, esta es la curva de par y potencia de un Audi e-tron, esta la de un Opel Mokka-e y esta la de un Skoda Enyaq. Y no tengo aquí las curvas de par y potencia de ese Audi e-tron GT ni de ese Mini Cooper SE, pero ya os aseguro que siguen exactamente el mismo patrón. Par máximo y constante desde 0 revoluciones hasta un determinado punto en el que comienza a caer. Y es justo en ese punto donde la potencia es máxima y se mantiene así durante un determinado número de vueltas hasta que lógicamente también cae. Y esto ocurre aquí y también ocurre aquí. En este vídeo os voy a ayudar a entender un poco mejor por qué se produce este comportamiento y cuál es el efecto negativo o menos positivo que se deriva de él. Los coches eléctricos utilizan motores de corriente alterna trifásicos. Hay por ahí alguna excepción, por ejemplo el Mercedes-Benz EQS tiene un motor eléctrico de 6 fases, pero por lo general con 3 fases es suficiente. Y obviamente, ya que estamos hablando de fases, estamos hablando de corriente alterna. Dicho esto, os quiero dar 3 apuntes sobre los motores de corriente alterna que actualmente nos encontramos en los vehículos eléctricos. Primero, que la velocidad de giro del motor y en concreto la del rotor, que al fin y al cabo es el que va a llevar el movimiento del motor hacia las ruedas, depende de la frecuencia de la corriente eléctrica que el inversor inyecta en el devanado del estator. A mayor frecuencia, a mayor cantidad de hercios, más número de revoluciones por minuto. Segundo, que estos motores están diseñados para funcionar de forma óptima con un determinado flujo magnético. La fuerza de ese flujo, de ese campo magnético, es proporcional a la relación que existe entre tensión y frecuencia, es decir, a la relación entre voltios y hercios. Al cambiar la frecuencia no solo estamos alterando la velocidad de giro del motor, sino también la fuerza del campo magnético. Cuando bajamos hercios, el campo magnético sube. Cuando subimos hercios, disminuye y por tanto el par también cae. Así que si queremos mantener la relación constante, si queremos mantener el par constante, tenemos que jugar con la tensión. En los vehículos eléctricos hay un dispositivo que controla el voltaje para mantener constante esa proporción con la frecuencia y, por tanto, para que el flujo magnético sea estable. De lo contrario, podrían aparecer vibraciones y sobrecalentamiento. O bien, en el caso de que se suministren menos voltios de los necesarios, el par no llegaría al máximo. En pocas palabras, que para hacer que el motor gire más rápido y que, por tanto, el coche vaya a más velocidad, necesitamos más hercios y, en consecuencia, más voltios. Y por último, que hay una relación directa entre par e intensidad de corriente. A mayor intensidad de corriente, a mayor cantidad de amperios, más par. Si queremos mantener el par en el máximo, tenemos que suministrar la intensidad de corriente que corresponda. Y la intensidad de corriente depende de la tensión. Si la batería no da la tensión requerida, la intensidad de corriente será insuficiente para llegar al par máximo. Y llega un momento en el que el voltaje necesario para seguir incrementando las revoluciones y mantener el par al nivel máximo excede el voltaje que el sistema propulsor es capaz de proporcionar. Ese es el momento en el que la curva de par quiebra y comienza a bajar. Lo que ocurre es que la batería ya no puede suministrar más voltios y, por tanto, es incapaz de dar la tensión necesaria para que las revoluciones sigan creciendo y a la vez mantener el par al máximo. A ese punto se le llama velocidad base y hace referencia a la velocidad de giro del motor a las revoluciones a la que este fenómeno sucede. En cada motor se produce en un momento diferente. Claro, pero es que el rotor es un imán que lleva un campo magnético asociado, que al estar girando induce una corriente en el devanado del estator y por tanto se crea un flujo que va en sentido contrario al flujo eléctrico que el inversor inyecta en el estator. A eso se le llama fuerza contraelectromotriz. Y la fuerza contraelectromotriz está muy bien tenerla en las fases de deceleración porque eso es lo que nos permite recargar la batería, pero en las fases de aceleración es un incordio. Esta fuerza contraelectromotriz se va haciendo mayor según suben las revoluciones. ¿Y cómo la combatimos? Sí, lo habéis adivinado. A base de meter voltios. Y es ahora cuando uno comienza a entender que los sistemas de 800 voltios, como el de ese Audi e-tron GT, no sirven únicamente para poder cargar la batería a mucha potencia. Con una mayor reserva de voltios tenemos la posibilidad de prolongar la fase de par constante y de hacer que su caída sea menos pronunciada. En definitiva, de lograr mejores prestaciones. Afortunadamente, la velocidad base no es el corte de inyección para los motores eléctricos y estos son capaces de superar ese punto, de girar a más revoluciones y seguir produciendo par, eso sí, por debajo del máximo, sin perder suavidad de funcionamiento. Para ello se utilizan técnicas de control de orientación de los campos magnéticos que sitúan estos en posiciones subóptimas en las que se reduce su fuerza de interacción y por tanto el par en favor de más revoluciones.
A la velocidad base, par y potencia son máximos, eso ya lo hemos visto, y a partir de ese punto el par comienza a caer y la potencia se mantiene constante durante un intervalo de tiempo. La potencia se mantiene constante porque esta es una función del par y de las revoluciones, así que durante un intervalo de tiempo esa caída de par queda compensada con el incremento de revoluciones. Pero todo tiene un límite e irremediablemente llega un punto en el que la potencia también baja. La velocidad base suele estar en torno a 4.000 revoluciones por minuto, más o menos, pero las revoluciones máximas que pueden alcanzar los motores eléctricos de los coches actuales suelen ser superiores a 10.000. Y esta historia se repite con todos los motores de los vehículos eléctricos actuales. Por eso todos se sienten igual. Algunos aceleran más, otros aceleran menos, pero el comportamiento es siempre el mismo. Con la electrificación hemos perdido un factor de diferenciación. Los motores eléctricos no tienen personalidad, al menos no como la entendemos con los motores de combustión, porque estaréis de acuerdo conmigo que no es lo mismo el motor de un Toyota GT86 que el de un Porsche 911 que el de un Mazda RX-8 como este. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!